Está iniciando la grabación, perfecto. Entonces, les comparto acá. Bueno, en el SIGA ya tengo pues, la mayoría de todo lo que han entregado. Bueno, hasta ahí como corte de las 8 de la mañana. Entonces, estaré pues revisando mañana de nuevo. Y recuerden que los retos 3 y 4 hay plazo hasta mañana, ¿no? Porque pues estas notas se necesitan consolidar. Entonces, para las personas que por favor faltan reto 3 y reto 4, entrar. También deben revisar la nota que tienen actualmente y pues cualquier cosa avisarme, ¿vale? Cualquier cosa me pueden avisar por el correo. Hasta ahora pues está bien, pero falta reto 3, reto 4 y reto 5, ¿listo? En muchos casos. Entonces, por favor, para que entreguen los retos faltantes, ya no hay más tiempo, sería reto 3, reto 4 y reto 5 para que por favor los entreguen. Vamos a ver si nuevas personas han entregado. Por ahora aquí han iniciado. Bueno, faltan acá para que por favor, esto tiene que estar de aquí al domingo, o sea, para yo el lunes terminar de consolidar. Recuerden que deben entregar al menos los 3 primeros retos y haberlos sacado en 5. Bueno, yo creo que entregando 4 retos más el examen de inglés, pues tienen el curso ganado. Muchachos, no dejen pasar esto porque pues eso depende de su paso al reto 2. Hasta ahora están ganando. Bueno, habría que ver porque aquí falta la nota de inglés. 1, 3.7. 3.7 eso es la nota mínima para aprobar sin el inglés, ¿listo? Porque 3.7 por punto 8 da, como esto es el 80%, 3.7 por punto 8 da 296, que es 3. Entonces, bueno, ya han ganado Manuel Franco, ya han ganado Anderson Arley, Santa Cruz Mauricio Cabrera, Wilmar Fernando, Eduardo José Ebrat, Daniel Hernando García, Víctor Andrés Garzón, Luis Fernando Gaviria, César Augusto Giraldo, bueno, acá, Cristian Felipe León, aquí Jorge Andrés Ramón, Nicolás Simón y Michael Yela, ¿listo? Entonces, estos son los que hasta ahora han pasado ya. Igual, pues depende de la nota de inglés. Recuerden que la nota de inglés vale 20%, ¿no? La nota de inglés vale 20%. Entonces, bueno, espero yo ya rellenar esto durante el fin de semana. Vayan enviándolos para yo rellenar esto para que puedan matricularse a partir del lunes en ciclo 2, puedan escoger el horario y todo el cuento, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente, lo que puedan elegir horario tranquilamente. Bueno, es como lo que les tengo que decir por acá, ¿vale? Eso es como lo fundamental. Entonces, varias cosas que ustedes deben tener presentes allí, muchachos. Por favor, darle submit para yo saber. Y aquí han empezado, pero no han entregado. Reto 3, miren, reto 3. Necesito que apenas lo tengan, lo envíen, le dan submit. Reto 4 son los que han empezado y no han enviado. Y reto número 5, ¿listo? Recuerden que haciendo los 4 primeros retos, bueno, les puede faltar un reto, no hay ningún problema. Aún así están ganando. Y pues la nota de inglés, ¿no? ¿Usted ya le hicieron el examen de inglés? Todavía no. Ya tienen la nota de inglés, mejor dicho. Creo que la tengo. Señor. ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, entonces, la nota que saquen aquí la multiplican por punto 8. ¿Listo? La nota que saquen aquí. Hagamos cuentas, por ejemplo, con el compañero Paredes. Profe, qué pena, usted me nombró a mí, a César Giraldo. Sí, pues que ya pasó. Entonces, recuerden, la nota que ustedes saquen aquí la deben de multiplicar por punto 8. ¿Sí? Por ejemplo, 3.7, miremos el caso de Emanuel Álvarez. Entonces, esa nota, ¿ustedes qué hacen con ella? Para saber su nota final, lo que ustedes hacen es la nota que ustedes obtuvieron aquí en el curso de acá. Entonces, ¿qué hacen? Esa nota, por ejemplo, 3.7 por punto 8, ¿listo? Y la nota que haya sacado en inglés, por ejemplo, 4.5 por punto 2.
Entonces, la nota aquí la multiplican por el 80% y la de inglés la multiplican por punto 12. Así obtienen ustedes su nota final, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues le da 3,86, o sea que estaría ganando. Entonces, por favor, al menos traten de entregar 4 retos y sacar una buena nota del examen de inglés. Con eso, ya tienen, inclusive con 3 retos, con los 3 primeros retos en 5, más 5 en inglés pasan raspado. Pero no se arriesguen. Saquen 4 retos al menos y los mandan. Por favor, entonces recuerden que hay plazo hasta este domingo a la medianoche. Ya no hay más plazo, muchachos. Entonces, bueno, los que han comenzado reto 3, por favor, entregarlo. Reto 4 también entregarlo. Y reto número 5 entregarlo, ¿vale? Eso es lo que hace falta allí. Bueno, y yo ya he estado registrando las notas en el SIGA. Ya los que tienen 5, pues ya ni siquiera necesitan el examen de inglés. Pero bueno, si lo tienen, pues mejor, para sacar una mejor nota. Y entonces, bueno, muchachos, entonces, como lo que les quería decir, entonces estoy pendiente de las entregas de acá, ¿listo? Estoy pendiente de eso. Profe, una preguntita. Sí. Es que aparece ahí mi correo y yo ya subí todos los retos. Dele submit. Dele submit para yo poderlo revisar. Qué raro. Yo subí todos, profe. Pero tienes que darle submit, el botón de submit. Tienes que entrar al reto y darle submit. Aquí. Tienes que darle, aquí hay un botoncito que dice submit. Entonces, porfa, y no use datos estáticos, por favor. Nada de datos estáticos. ¿Listo? Recuerde que usted se defiende con este consolidado de venta. Nada de datos estáticos. Entonces, aquí usted tiene un botón de submit. ¿Listo? Entonces, una vez que lo mandes, yo ya lo puedo revisar. Tienen que darle submit. ¿Listo? Entonces, entren a los retos y les da submit y yo ya los puedo calificar. De resto, no los puedo calificar. ¿Listo? Es importante que... Listo. Ya voy a colocar eso. Listo. Ya, bueno, saco un ratico más tarde y reviso. Entonces, para que porfa, las personas aquí que ya tengan el reto listo, por favor, le dan submit, porque yo ya los que tengo revisados, pues son todos los que han enviado, ¿sí? Ya todos estos los tengo revisados. Entonces, yo he marcado enviados, miren, enviados y enviados. Entonces, miren, enviado y revisado, ¿listo? Porque ahí no puedo hacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo, eso era como lo que le quería decirles a ustedes. Entonces vamos a hacer este último tema de recursión. Pues ya con la idea de... este es el último slide del curso, este es el último slide. Entonces acá, momento, entonces acá... claro, esto está descuadradísimo, un momento. No he olvidado que aquí en Linux todo es un problema con esto. Listo, ahora sí. Entonces vamos a ver este último caso que es el de recursión. Resulta que una cosa es cuando una función llama a otra. Usted puede dentro de una función llamar a otra, por ejemplo. Esperen a ver. Dentro de una función ustedes pueden llamar a otra. Entonces, por ejemplo, dentro de esta función A, ustedes pueden llamar a una función B, por ejemplo. O sea, desde aquí hasta acá, ustedes pueden llamar a otra función. Bueno, eso ya lo hemos estado haciendo. Ahora, esa función B puede llamar también a una función C, y una función C puede llamar otras funciones. O sea, usted puede tener un encadenamiento de llamados. Eso es algo pues que podemos realizar sin ningún problema. Pero resulta que nosotros no podemos llamar una función, digamos, no podemos llamar a la misma función. ¿Por qué? Porque se va a quedar llamando eternamente. Si usted, por ejemplo, llama a la función A y la vuelve a llamar y la llama, nunca va a tener una condición en la que ella termine, ¿sí? O sea, siempre se va a quedar llamándola eternamente. O sea, aquí no hay algo que le diga que se detenga. Eso es un bucle infinito. Cuando usted llama una función, o sea, llama la misma función dentro de ella, sin ninguna restricción, eso le va a generar un bucle infinito. Entonces, resulta que nosotros podemos aprovechar como esto, bajo cierta estructuración de la función, para resolver problemas.
Entonces, a eso se le llama como recursión. Un llamado recursivo es un llamado a la función a sí mismo. Entonces, es un método para resolver problemas donde la solución depende de pequeñas soluciones al mismo problema. Eso es ya algo más avanzado, donde uno ve un enfoque que se llama divide y vencerás. Divide y vencerás. ¿Qué pasa con eso? Que básicamente usted puede coger un problema, puede dividirlo en partes pequeñas y a partir de allí puede trabajarlo pues con estos llamados para resolverlo. Entonces, por ejemplo, observen el n factorial. El factorial de un número es la siguiente definición. Por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 7 factorial es igual a 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así. Entonces, el factorial de un número se define de esta manera. Se define como las multiplicaciones sucesivas dentro de una multiplicación acá. O sea, básicamente 5 factorial multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 6 factorial multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 7 factorial multiplicar 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero aquí hay varias cosas que uno puede observar. Si ustedes observan aquí, voy a subir esto. Si ustedes observan aquí, dejémoslo acá. Si ustedes observan aquí, observen la siguiente patrón. Este pedacito que se ve aquí, que voy a pintar en azul. Este pedacito que voy a pintar en azul. Pedacito que voy a pintar en azul. Entonces, ¿qué ven aquí ustedes? 4 por 3 por 2 por 1, ¿qué sería? ¿Qué sería? Esto 4 por 3 por 2 por 1, ¿qué sería? De acuerdo a lo que yo acabo de decir. Pues, profe, yo lo tomaría como una multiplicación secuencial, no sé si. Sí, pero si definí 5 factorial como 5 por 4 por 2 por 3 por 2 por 1, ¿qué sería 4 por 3 por 2 por 1? Vendría siendo 4 factorial. 4 factorial, exactamente. ¿Sí? Entonces, esto se me va a transformar de la siguiente manera. Que 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial. Eso es muy importante para lo que yo voy a ponerles. Por ejemplo, 6 factorial es igual a 6 por 5 factorial. O 7 factorial es igual a 7 por 6 factorial. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante porque ustedes ven que el factorial va a ser un número multiplicado por el factorial del anterior número. Entonces, de esa manera yo puedo hacer una definición que dependa de llamados a la misma función. Y aquí hay dos cosas. N factorial puede verse de la siguiente manera. Como 1, si n es igual a 0 o n es igual a 1. Esto se le conoce como una condición de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a llamar esta función, cuando n vale igual a 1 o vale 0, directamente me va a devolver 1. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto por 1 factorial o 0 factorial, esto me va a devolver 1 directamente. Y miren, en otro caso, ¿qué pasa? En el llamado recursivo, ustedes van a ver que vamos a llamar la función, pero evaluado en el anterior número. Por ejemplo, si voy a llamar 10 factorial, ¿a qué sería igual 10 factorial? Sería igual a 10 por 9 factorial. Si resuelvo 9 factorial, esto va a quedar como 10 por 9 por 8 factorial. Hay una cosa que ustedes tienen que ir viendo, es que esta entrada a la función se va a modificar de tal forma
llegue a esta condición de acá, que n sea igual a 0, n igual a 1. O sea, ese n se va decrementando hasta llegar a esta condición de acá. Es decir, que paulatinamente la función va haciendo llamados y de tal manera va llegando a esa condición inicial o esa condición que nosotros podemos determinar que la función allí termina, básicamente. O sea, la función termina allí. ¿Por qué? Porque si llamamos 10 factorial va a llamar a 9 factorial. 9 factorial va a llamar a 8 factorial. 8 factorial va a llamar a 7 factorial. 7 factorial va a llamar a 6 factorial. 6 factorial va a llamar a 5 factorial. 5 factorial va a llamar a 4 factorial. 4 factorial va a llamar a 3 factorial. 3 factorial va a llamar a 2 factorial. Y 2 factorial va a llamar a 1 factorial. Cuando se llame 1 factorial, esto directamente retorna 1. Y en ese punto terminan los llamados a la función. Cuando usted tenga una función recursiva, usted tiene que asegurarse de que la función se llame a sí misma hasta que se cumpla cierta condición. Y usted tiene que asegurarse también de que la entrada, o sea, la entrada a la función, paulatinamente llegue hasta ese punto. ¿Sí? Paulatinamente llegue hasta ese punto. Observen, esta es la definición de la función. ¿Qué pasa? Si n es igual a 0, n igual a 1, retorne 1. En otro caso, miren, retorna n por factorial de n menos 1. Miren lo que pasa con la entrada. Se va reduciendo. ¿Con qué objetivo? Para llevarla a estos dos valores. Ese es el objetivo de la recursión. Si ustedes no tienen esa condición de parada, la función se va a llamar de forma infinita. Vamos a ver un ejemplo aquí en el RPL. Entonces, acá, en los RPLs de acá, hoy es la última clase, hoy es 18 de junio. Entonces, recursivas 1. Ustedes observen. Entonces, d factorial. Entonces, recibe un n. Si n es igual a 0 o n es igual a 1, retorne 1. En otro caso, retorna el valor de n por factorial de n menos 1. Y observen lo que sucede cuando yo llamo factorial de 5, por ejemplo. Miren lo que pasa. 120. Donde yo no tenga esta condición, sencillamente si la llamara así, sencillamente la llamara como factorial de n sola, miren lo que va a pasar. Me dice que ya es un problema de memoria, que ese problema de memoria viene dado a que pues ya se ha excedido el número de llamados que puede hacer. Dice, recursión error, máxima recursión de fexit. Eso significa que ya en Python no puede trabajarla más. Esto se queda en un llamado infinito. Cuando ustedes ya lo trabajan así, entonces ya de esta manera observen lo que pasa. Vamos a ver con un print qué es lo que está pasando. Factorial, entonces vamos a hacer un print formateado. Factorial, observen. Y observen cómo van funcionando los llamados. Miren, factorial moral de 5, luego llama factorial de 4, luego llama factorial de 3, luego llama factorial de 2, luego llama factorial de 1. Miren que la entrada va cambiando de tal manera si llega a este caso base. ¿Listo? Si llega a este caso base. Entonces, de esta manera, pues llegamos aquí. Ahora bien, ¿cómo funciona este llamado? Entonces vamos a examinar este código. Vamos a evaluar este código con calma. Entonces, hay unas cosas que pasan aquí. Hay unas cosas que pasan aquí. Entonces, cuando yo llamo a factorial de 5, el primer llamado que voy a hacer es factorial de 5. Entonces, ¿qué va a suceder? Él entra aquí. Como ninguna de estas condiciones se cumple, entonces, ¿qué retorna? Dice, vea, retorna n, ¿por quién? N es 5, por
factorial de 4. Listo, ya tengo eso. Ahora, ¿qué me toca solucionar? Factorial de 4. ¿Factorial de 4 qué es? Entra acá, revisa aquí. Como no es 0 ni es 1, entonces entra acá. Sería por 4 por factorial de 3. Luego, ¿qué sucede? En factorial de 3 sigue 5 por 4. Ahora mi misión es solucionar este factorial de 3. Este factorial de 3 es mi misión. Ahora solucionarlo. ¿Qué es factorial de 3? Pues como no está en esta condición de aquí, o sea, no es 0 ni es 1, entonces va a ser por 3, miren, por factorial de 2. Luego, ¿qué pasa aquí? Tenemos 5 por 4 por 3 por factorial de 2. ¿Factorial de 2 qué va a ser? Cuando yo llamo factorial de 2, va a devolverme 2 por factorial de 1. ¿Y qué pasa en factorial de 1? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con factorial de 1? ¿Qué sucede con factorial de 1? ¿Qué pasa en la función cuando recibe un 1 que nos retorna? Retorna 1. Retorna 1. Entonces esto nos va a quedar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y hay una cosa que quiero que observen. Observen qué pasa. Yo llamo inicialmente factorial de 5. Ese factorial de 5 me desencadena en factorial de 4. Luego me desencadena en factorial de 3. Luego me desencadena en factorial de 2. Y finalmente esto me desencadena en factorial de 1. ¿Qué va pasando con esa entrada que inicialmente es 5? ¿Hacia dónde me la llevo? O sea, ¿cuál es la idea de modificar la entrada cada vez que llamo? ¿Hacia dónde la quiero llevar? ¿Hacia dónde la deseo llevar? Hacia 1 o 0. Hacia 1 o 0, exactamente. Exactamente. ¿Y por qué la quiero llevar? Entonces, exactamente, o sea, yo quiero, yo paulatinamente voy llevando hacia esto se le conoce como una condición de parada. Pues claro, si ustedes observan, la función se llama a sí misma, o sea, factorial va a llamar otra vez a factorial. Pero ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo la va a llamar? O sea, ¿hasta cuándo van a hacerse esos llamados? ¿Estos llamados hasta qué punto se van a hacer? Según lo que he dicho, según lo que he dicho. ¿Hasta cuándo se van a hacer esos llamados, muchachos? O sea, ¿hasta qué punto? Hasta que n sea 0 o 1. O 1, es decir, que llegue a esta condición de parada. Por eso es que cuando ustedes diseñen soluciones recursivas, esto más que todo lo van a usar principalmente en ciclo 3, cuando ya vean refinamiento, ustedes van a empezar ya a manejar estas soluciones recursivas. Ahorita, pues, como les digo, esto va a ser algo muy express, va a ser algo muy express. Simplemente, lo que quiero que se les quede es que una función recursiva tiene su condición de parada, es decir, la función debe llamarse hasta cierto punto, porque si no se nos queda en un bucle infinito. O sea, factorial va a llamar a factorial y va a volver a llamar a factorial y va a llamar a factorial sin en ningún momento decir, bueno, hasta aquí hago los llamados. Y lo otro es que la entrada, ¿qué tiene que pasar con la entrada para que efectivamente yo llegue a esa condición de finalización, esa condición de que listo, hasta aquí hago los llamados de esa función? ¿Qué debería de pasar con esa entrada? ¿Qué están haciendo ahí con la entrada cada vez que se llama? ¿Qué le están haciendo a Lenny en el siguiente llamado de factorial? N disminuye en 1 y queda en 0, ¿no? Él va disminuyendo, ¿cierto? Él va disminuyendo
con la idea de llegar a esta condición. O sea, cada vez que se llame factorial, la idea es disminuir el n. ¿Para qué? Para llegar a esta condición de que, listo, usted dice ya, hasta aquí hago los llamados. Entonces, una función recursiva trabaja así, tiene esas dos partes, la parada, que es un retorno inmediato, o sea, retorna un valor, un número, en este caso retorna 1, y en otro caso, que no sea la condición de parada, entonces va a hacer un llamado recursivo. Obviamente, n tiene que ser mayor o igual que 0, porque si es con los negativos, ¿qué pasa si yo meto un número negativo ahí? ¿Qué pasa si yo meto un número negativo? Por ejemplo, meto -3. ¿Qué pasaría? Si yo preguntara por factorial de -3, ¿qué pasaría? Lo sumaría. Cuando yo a un número negativo le resto 1, ¿qué pasa? Por ejemplo, -4. Disminuye, o sea, -4, Quedaría -1 -5. da igual a -5, o sea, disminuye, pero se podría decir que aumenta. No, está bien, es correcto decir que disminuye, porque es que -8 es menor que -4. O sea, realmente los negativos, o sea, si tú sigues hacia el lado del menos infinito, realmente estás disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí lanzo un número negativo, yo nunca puedo llegar a esa condición de parada. Entonces, obviamente, esa función debe trabajar para mayores que 0. Matemáticamente, el factorial para los negativos no está, es otro cuento diferente, ¿listo? Eso ya es otro asunto. El factorial solo está definido para los números positivos, no mayores iguales que 0. Esa es la definición de factorial, aunque existe una definición de factorial negativo, pero no vamos a meter con eso. Bueno, entonces, ahí está explicado. Entonces, básicamente, dos cosas que ustedes deben tener presente con eso. El llamado recursivo debe tener, uno, una condición de parada. ¿Por qué necesitamos tener una condición de parada? O sea, una condición donde retorne un valor de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Una función que se llame a sí misma. ¿Por qué necesitamos en algún momento pararla? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no tengo esa condición? Para poder calcular el factorial como tal. Sí, pero ¿qué pasa si yo no lo tengo? Si yo no tengo esa condición de parada. ¿Qué pasaría? Sería un bucle infinito, ¿no? Un bucle infinito, exactamente. O sea, nunca termina. Y la segunda condición es que hay un llamado recursivo, o sea, un llamado a la misma función. ¿Y qué pasa con la entrada? ¿Qué haría de pasar con la entrada? ¿Qué pasa con la entrada? ¿Qué hacemos con ese n? ¿Qué es la entrada? ¿Qué pasa con la entrada? La entrada va paulatinamente. Cada vez que se llama, ¿hacia dónde va? Va hacia la parada. ¿Por qué tengo que garantizar eso? Que paulatinamente la entrada vaya hacia la parada. ¿Por qué tengo que garantizar eso con los diferentes llamados? O sea, ¿qué estoy garantizando ahí? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué situación estoy evitando? Que la entrada efectivamente me lleve a la condición de parada. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué estoy evitando? Que paulatinamente, o sea, ese 5, por ejemplo, ese 5 se me transformó en un 4 en el siguiente llamado, luego 3, luego 2, luego 1, y aquí ya tiene para responder. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque paulatinamente hago que la entrada cambie y me lleve a esa condición de parada. ¿Qué busco yo con eso? Si no siempre multiplicaría por el mismo, pues no cambiaría y seguiría y nunca bajaría. Exactamente, quedaría ahí, quedaría allí. Por ejemplo, miren, si yo no cumplo eso, miren, observen, si yo no cumplo eso, miren, yo no voy a cumplirlo. Miren lo que pasa. Me dice, vea, yo ya no le puedo solucionar eso no para de correr. Pero miren, si hago paulatinamente que la entrada se modifique, entonces, eso. Listo. Eso se les quería mostrar, era como muy introductorio a lo que es este tema de funciones recursivas. De nuevo, una función recursiva siempre va a tener esa condición de parada, es decir, que va a devolver un valor explícito, un número, puede ser un texto, bueno, lo que usted esté trabajando. Y ya, en otro punto, está el llamado recursivo. El llamado recursivo tiene alguna operación que se va haciendo, en este caso, se va almacenando una multiplicación, con el objetivo de ir acumulando pues, los n's.
Y en el siguiente llamado, ¿por qué se hace n-1? Porque busco ese n y llevarlo hacia dónde, hacia que sea igual a 0 o que sea igual a 1. Yo busco esa condición, porque si no, nunca va a acabar. Por ejemplo, podemos imprimir el factorial de 50. Aquí está, miren, este numerote, ¿sí? Entonces, el factorial de 50 va a llamar a factorial de 49, luego 48, 47 y así hasta llegar a 1, que es esta condición de parada. Miren ese numerote, ese es el factorial de 50. ¿Qué tal está el numerote? ese es el factorial de 50, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener esas definiciones de parada para poder esas definiciones de parada para poder, tengo la cabeza, para poder llegar pues a una respuesta, si no la función no te responde nada. Entonces, eso era lo que les quería mostrar sobre recursión, es muy básico, es muy elemental. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Básicamente, funciones que se llaman a sí mismas, pero pues que ustedes deben tener presentes esos elementos. La parada, y que en el llamado a la misma función, la entrada vaya cambiando de tal manera se llegue a esa condición inicial. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok, bueno, recuerdo de nuevo, por favor, dígame. Pero, para practicar también. La verdad sí, yo que un poquito... No, es básicamente que en el diseño usted siempre va a tener una condición que devuelva un valor específico, y acá va a tener un llamado a la misma función. Y en ese llamado usted siempre va a hacer que la entrada cambie de tal manera usted llegue a esta condición. Paulatinamente, usted pone un valor de n, debe ser estrictamente positivo. Valor de n, por ejemplo, a 100. Usted puede poner un valor de 100. Paulatinamente va a reducirse hasta llegar hasta dónde? Hasta el valor de parada que él espera. En este caso es 0 o es 1. Usted puede colocar aquí el valor que usted quiera y él siempre se va a empezar a disminuir de tal manera llegue a este valor. Eso es el principio del diseño de las funciones recursivas. Eso es todo lo que deben conservar en este momento. ¿Listo? Listo, pues. Bueno, entonces, muchachos, varias cosas que ustedes deben tener presentes acá. Por favor, revisar el SIGA. Estamos en las notas hasta el momento. Por favor, lo que son Arango, Juan Sebastián, entregar reto 3, Arisa, Lady Maribel, bueno, este ya pasó, Kelly, Joana, Campana, no, ella ya desertó, vamos a ver, bueno, es que aquí hay varios que han desertado ya. Bueno, tener presente, por favor, entregar reto 3, ¿listo? Que pues yo ya he calificado reto 3 a los que han entregado, acá, les he colaborado con las notas acá, lo que he podido, y yo no sé si ustedes puedan ver todo esto, pero si pueden ver solo la nota, es eso, y les he contabilizado las inexistencias, ¿listo? Les he contabilizado las inexistencias, entonces, si es falta justificada, es eso, solo la nota final. Ok. Cortés, igual pues a usted no se le debe ya nada, antes yo le quedo debiendo plata, como con eso, por así decirlo. Entonces, muchachos, por favor, entregar reto 4, reto 5, con al menos que entreguen los 3 primeros retos, más otro reto, ya tienen, ¿sí? Ya tienen, y saquen una nota mayor que 4 en el examen de inglés, y ya está, ¿sí? Ya está, ya tienen para pasar a ciclo 2. Hay mucha gente, la mayoría de gente ha perdido, es por... Miren, hay gente que ya tiene 15 faltas, 9 faltas, hay gente que desertó, miren, 15, 14. La mayoría que están aquí, yo sé que, miren, 15 faltas, 11 faltas, esta otra persona que desertó, 10 faltas también desertó,
15 faltas, pero la idea es que estas personas que tienen 0 faltas, o una falta, digamos hasta 5 faltas, pues recuerden que habíamos quedado que si ustedes no podían venir, me podían escribir, yo les ponía falta justificada, ¿no? A los que tenían falta justificada, no les cuento inasistencia. Eso habíamos quedado. 3, 2, 1, bueno, 3 no hay ningún problema, pero bueno, esto ya es que este que ya tiene 9 es muy complicado. Bueno, esta persona que tiene 3, por favor, hacer eso. Y dado un plazo extra, pues a los que están más necesitados, en el tema del reto 2, les ha aceptado que me lo envíen por correo. Pues necesito, muchachos, que saquen esto. Si alguien tiene problemas, me avisa, ¿sí? Me avisa. Yo tengo un tiempo extra, ¿sí? Profe, Dígame. no, mi problema fue que yo subí todos los retos y no vi que tocaba subirlo en la parte superior. Yo ya los tenía en la plataforma, pero usted creo que no los podía ver, ¿no? Sí, es que los tienes que enviar. Tienes que darle submit, ¿listo? Listo, ya lo hice. Listo, perfecto. Sí, porque yo acá ya reviso el reto Bitten RPLs. Yo ya aquí ya reviso. Yo pues los tengo supuestamente ordenados. Ahora, si a alguien le coloca un 0 o algo, o no le cuadra la nota, me avisa, porque yo he estado marcando los que no tengo. Ahora, Eduardo Pinto, entonces yo ahorita reviso tus retos. Mira, allá aparece enviado. Los que están aquí presentes, por favor, darle submit, ¿listo? Darle submit para poderlos revisar. ¿Yo qué hago? Cuando entro, veo el reto de la persona y yo le marco aquí, cuando lo termine de revisar, yo reviso las pruebas están en verde. Entonces, de hecho, las vamos a ver qué estoy haciendo. En verde, entonces, Eduardo Pinto. Entonces le marco acá, revisado. Luego entro reto 4. Busco acá los que no tengan revisados. Busco acá los que tengan no reviewed. Eduardo Pinto. Entonces, miren, reviso. Las pruebas están bien, ajá. Y entonces, marcar como revisado. Y finalmente, reto número 5, no reviewed, Eduardo Pinto. Entonces, acá, busco aquí, miro las pruebas están bien, y le doy marcado como revisado. Entonces, luego, ¿qué hago yo después de marcar como revisado? Entonces, pinto, miren lo que hago, así es como hago yo. Entonces, bueno, aquí, y le registro pues las notas finales. Falta registrar las asistencias de esta semana y ya está. Y miren, ahí ya le queda la materia en 4.9, ¿no? Ya queda la materia en 4.9. Entonces, listo, eso es lo que yo estoy haciendo allí. Ya, por ejemplo, pues ya Pinto acaba de aprobar el curso, ya acaba de pasar al ciclo 2. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Necesito que los manden desde el punto de submit para terminar de llenar esto. Hay personas que les di chance con el reto número 2 porque pues siguen asistiendo, pero alguna cosa no pasa. Si ustedes definitivamente tienen muchos problemas y no le alcanza el reto 3, reto 4 y reto 5, me escriben para ver qué podemos hacer, ¿sí? Para ver qué podemos hacer, porque necesitamos que pasen, ¿sí? Ustedes han estado presentes, o sea, suena feo, pero es en serio, necesitamos que ustedes avancen al siguiente ciclo. Y pues esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea principalmente. Entonces, revisen estas notas. Yo no sé qué tanto ustedes pueden ver, está a la vista del profesor. Qué lamentable que no puedan ver estas calificaciones, porque pues es como muy magia negra, muy nota oscura que aparece de la nada. Si alguien siente alguna inconsistencia con su nota, me escribe y yo le mando la nota que tiene. Yo les he tratado de mejorar la nota 1 conceptualmente, les he mejorado la nota 2. De hecho, algunos no entregaron documento ideal, pero sí entregaron documento, les puse una nota pues como un poco más cualitativa, o algunos solo entregaron el ideal y no entregaron el código, o entregaron el ideal y el código estaba funcionando a medias, entonces yo hice lo que pude ahí. Estoy dando notas como muy, pues, para ayudarles. Si han trabajado, entonces, pues, sí, pasen. Recuerden entonces eso. Si tienen alguna inconsistencia con esto, me avisan. Esta primera inasistencia de acá corresponde a las 4 primeras clases. Hemos tenido... Recuerden que la primera semana no la conté, sino las que llevo en el campus. Estas son las 4 primeras, estas son las 4 siguientes, estas son las 4 siguientes, estas son las 3 de la semana pasada y estas son las 3 de esta semana. O sea, por ahora no he registrado la inasistencia de esta semana porque son las 3. O sea, sería la del lunes, la del miércoles y la de hoy. ¿Sí? La de hoy. No dejen de acumular sin asistencias porque también eso es
para perder. No deberían de ser más de 6, ¿no? Deberían de ser Profe, más de 6. Dígame. con eso mismo que le voy a preguntar, o sea, si un estudiante presenta todos los retos, pero no asiste a casi ninguna clase, también es pérdida. Sí, y yo fui claro con eso al principio, decirles que si no pueden venir, me escribieran para colocarles falta justificada. De todos modos, no, esa situación no se está presentando. Esto de que alguien haya enviado todos los retos y no, porque los que no han podido venir me escriben y yo les coloco falta justificada. Ese fue el arreglo que hicimos, de colocarles falta justificada, y la falta justificada no la cuento como inasistencia. Ya cuento únicamente inasistencia si no la marcó, ¿sí? Recuerden pues que yo no puedo saltarme eso de la raya porque pues estas asistencias las revisan desde académica. Entonces no olviden por eso, si alguien falta, revisen bien estas asistencias. Si alguien falta y me dice, yo vine tal clase y se me olvidó, se me pasó, me hicieron brujería y se me olvidó, o marqué y no me dio, o sea, lo que sea, me dice y yo les marco según el caso, sea falta justificada si no pudo ir ese día, o si les marco como asistente, si efectivamente no lo hicieron. Pero es súper importante que la de hoy, la marquen, ¿listo? Está la de doceados, por favor, márquenla, ¿listo? No mucho la han marcado, tómense en eso en serio, porque eso igual hace parte de la nota. Aquí están, entonces, por favor, márquenla, ¿listo? La asistencia del día de hoy. Si no han podido venir por alguna razón, pues hemos quedado en las primeras semanas, que usted me escribe y yo pues le marco como falta justificada. O alguien que no pudo venir los 2 festivos por razones personales, pues bueno, falta justificada, pues ¿qué más se puede hacer? Entonces, bueno, pero igual, no es grave. Si usted ya, más o menos hasta 6, diría yo, por ejemplo, de este chico sí está más grave porque son 8, pero yo diría que hasta 5 está bien. Entonces, que tenga 1, 2 o 3, pues eso no afecta. Porque en total ya les digo cuántas sesiones tuvimos. Tuvimos 3 por 7, porque son 3 semanas por 7, 21. Usted tiene que venir al 80% de las sesiones. 21 por punto 2. Entonces, máximo pueden faltar 4 sesiones. O sea, 4 sesiones. 5 sesiones, diría yo. Porque ese es el techo. Máximo 5 sesiones deberían de faltar. Entonces, sí, porque en total tuvimos 21 sesiones. Y eso que yo no les estoy contando las 3 primeras de la semana. Pero si usted ya faltó a más de 5 sesiones, escríbame, ¿no? Escríbame y pues ahí miramos cómo yo le puedo colaborar con eso, ¿listo? Si yo veo que ha estado trabajando y eso, pues yo les coloco la falta justificada, no hay problema. Pero necesito ese soporte, ¿no? En caso que académica me pregunte algo, entonces pues yo tengo ese soporte ahí. Como de las asistencias mías, hágame un favor ahí. Revísela usted revísela usted acá. Es que me queda difícil revisar una por una. O sea, usted las debe revisar aquí. Revise cuáles están marcadas y cuáles no. Bueno, ya, mire. Listo, dale, sí, porque la verdad me queda muy difícil. Entonces, en su caso, Spitia, yo lo consolidado que tengo es solo, tengo 3 inasistencias, al 7 de mayo, 21 de mayo y 11 de junio. Entonces, igual revise. Si usted piensa que en algunas de esas fue, me escribe el correo y yo corrijo esto, ¿listo? Pero con 3 no hay problema. ¿Sí? Con 3 no hay problema. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, recuerden, porfa, entregar esto, ¿listo? Recuerden, porfa, entregar esto. Hagamos un último Kahoot. De las temáticas de hoy. De las últimas temáticas, a ver, es un último Kahoot que está aquí, pues, que nos proporcionaron. Espero no tenga el horrible error que tuvo la semana pasada. Entonces, Kahoot 2. Entonces, aquí está. Está el Kahoot. Revisen las asistencias, muchos de ustedes pueden revisar cuáles están marcadas y cuáles no. Y ahí me escriben al correo, ¿listo? Que el correo yo les soluciono para evitar eso, ¿listo? Yo el correo les escribo sin ningún problema. Entonces, muchachos, bueno. Entonces, estas van a ser 6 preguntitas. Miren, en un partido de fútbol los nodos pueden ser, en un partido de fútbol los ejes pueden ser. Ahí están preguntando por la información adicional de los ejes y nodos. Ahí están preguntando por las aristas. Una red social donde hay seguidores y seguidos se puede modelar con. Los data frames son estructuras multidimensionales de una o más dimensiones. No, ahora acuérdense la definición de data frame serie. Y una definición recursiva debe tener. Entonces, vamos a jugar. ¿Listo? Entonces, vamos al clásico.
Entonces, acá muchachos, arranquen. Me está cargando el pin del juego. Manuel, me escribes al correo, porfa, porque pues ya me queda más fácil solucionar, ¿listo? Usted me escribe, no, tal día yo vine, pero no marcó, que yo ya reviso. Entonces, para que entren allí, porfa, muchachos. Listo, ¿falta alguien por entrar, muchachos? Listo. Apenas hay 6, ¿y cuántos tengo? Tengo 15. Entren, muchachos, entren, que al menos entren 10, pues. Listo, muchachos, voy a comenzar. ¿Falta alguien? Ok. En 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. En un partido de fútbol los nodos pueden ser balón, jugadores, los pases. Están hablando de redes, ¿no? Acuérdense de redes.
Los jugadores, ¿no? ¿Cómo se relacionan los jugadores entre ellos en un partido de fútbol? Por ejemplo, el jugador X no puede ver un partido de fútbol como una red con los pases. Por ejemplo, está el jugador Y, y de hecho así se pueden analizar cómo se hacen los goles. Luego le pasa al jugador Z, y luego de pronto anota el gol, ¿sí? Anota, bueno, pongamos aquí el arquero tirándose. Entonces, esto es una red. Muy bien. Esto debo cerrarlo. Listo, seguimos. Bueno, en un partido de fútbol los ejes pueden ser o no. Están hablando de las aristas, ¿listo? Ejes, eso está mal dicho. Son los pases, ¿no? De hecho, lo acaba de mostrar, ¿no? Los pases muestran las conexiones entre los jugadores. El jugador A con el jugador B y el jugador C. La relación entre ellos es que le envía el balón de uno al otro. Pero no es en sí el balón, sino la acción de hacer el pase. Listo. Listo, 3 de 6. La información adicional de los ejes y nodos se llama característica, atributo, dato. Atributo, ¿no? Atributos se refiere, ¿no? Pues, por ejemplo, este se llama Juan, tiene 28 años, pesa 59 kilos. El balón, por ejemplo, esta arista, el pase se hizo en el minuto 15 con 32 segundos. La duración del pase fue 12 segundos. Listo. La posición inicial de este pase fue en la coordenada 50,32 y terminó en la coordenada 45,38 y así. Entonces es información adicional que se tiene, ¿listo? Sobre eso, y eso se llaman atributos. Muy bien, la mayoría contestó muy bien. Uy, Emma está en racha. Una red social donde hay seguidores y seguidos se puede modelar con grafo dirigido o no dirigido. Recuerden, la correspondencia, ¿no? La correspondencia. Sí, si, por ejemplo, si tú me sigues a mí, no necesariamente yo lo tengo que seguir a usted. Entonces no es una relación bidireccional. Puede ser de un lado o puede ser del otro. Entonces existe una dirección. Por lo tanto, es un grafo dirigido. Muy bien. 5 de 6. Los data frames son estructuras de datos multidimensionales de una o más dimensiones. ¿Verdadero o falso? Es falso, ¿no? No, ¿qué? Eso está malo, eso es verdadero. ¿Por qué? Eso está malo. Porque recuerden que los data frames están formados por series, ¿sí? Series. Y cada serie es una dimensión. O sea, están formadas por series. Serie y aquí una serie. ¿Listo? O sea, las series son columnas. Las series son columnas. Vamos a ver cómo dice la pregunta. A ver si está bien o está mal. De una a más dimensiones. Ah, ya. No, es falso. Eso está bien. Básicamente, esto tiene usted una estructura 1D, tiene otra estructura 1D y otra estructura 1D. Entonces, por ejemplo, usted aquí tiene el nombre. ¿Listo? Usted aquí tiene la edad y usted aquí tiene, digamos, el correo de la persona. Entonces, el nombre, Juan. Esto es 1D, ¿no? Esto es claro que esto es 1D. Edad, 23. Esto es claro que es 1D. Y el correo es juan@gmail.com. No, la pregunta está bien. Está bien.
Ahora, ¿qué es un data frame? Básicamente, sí, son de dos dimensiones, estrictamente hablando. Los series son una dimensión, pero acá son 2 dimensiones. Pero en sí la redacción es un poco confusa, ¿no? Es un poco confusa. Pero realmente son estrictamente 2D, siendo pues muy, muy estrictos. Digamos, está bien. Pero de todos modos, la redacción hay un poco complicada. Bueno. Y el último. Una definición recursiva debe tener lo que acabamos de ver. Un indicador, condición de escape, al menos una instrucción return. Una condición de escape, ¿no? Es lo que hablábamos acá. Condición de parada. ¿Listo? Condición de parada. Ahí lo llaman escape. Debe ser de algún autor español. ¿Listo? Mira, no, nombres como raros en informática. Entonces, esa condición de parada. Muy bien, la mayoría contestó muy bien. Vamos a ver cómo nos fue esta semana, que es el último Kahoot de nuestro ciclo. Entonces, el podio. Chocorramo virtual, vamos a ver. Y el chocorramo virtual es para Eduardo. Muy bien. Bueno, y menciones honoríficas, César y JP. Bueno, ¿preguntas más difíciles? No, ninguna. Les fue relativamente bien. O sea, esa última pregunta sí estaba, la antepenúltima sí estaba un poco como... Ok, pero bueno. Entonces, bueno, muchachos, son las 1:01, tomemos un descansito de 14 minuticos, nos veríamos a la 1:15, y allí ya empezaría a revisar como las cosas relacionadas con cada uno de los retos. Voy a darles pistas de cómo solucionarlos, de qué conceptos están asociados a cada uno de los retos que faltan, para que ustedes puedan trabajarlo. Voy a hacer ejercicios muy parecidos en los retos 3, 4 y 5. Los retos 3, 4 y 5, solo que voy a gastar estos últimos 45 minutos, 40 minutos que me quedan. Y entonces, ya con eso, pues espero ya tengan ustedes herramientas para resolver los retos. No sé si hay alguna duda al momento. ¿Ninguna? Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, vamos a revisar los retos, voy a hacer una explicación y voy a solucionar algo muy parecido. No se los puedo solucionar, obviamente, ¿no? Pero les voy a dar herramientas para que los puedan solucionar. Recuerden, de aquí hasta el domingo, en la entrega de todos modos, si a alguien se le dificulta, me escribe, yo le puedo dar un tiempo extra, pero la idea es ya, ¿para qué? Porque si, o sea, yo voy a tratar de entregar el mayor porcentaje posible de notas. Muchachos, pero entreguen de aquí al domingo para que no se les dificulte la matrícula. ¿Por qué? Porque si usted ya tiene las notas de aquí al lunes, usted se puede matricular solito o solita en el grupo que usted quiera, en el horario que usted quiera. Si no, le toca después y le toca en un grupo que de pronto el horario no le sirve totalmente o de pronto ha escuchado malas cosas del profesor que aparece ahí. Entonces, entonces como para eso, es para, o sea, garantizar que ustedes tengan de aquí al domingo los retos entregados para que tengan un aprobado, ¿sí? Que tengan un aprobado y pues estén pendientes de la nota de inglés. Recuerden, multiplicar la nota de este curso por el 80% y multiplicar la nota de inglés por el 20% y la suman. Y ahí obtienen la nota total del ciclo. O sea, debe ser mayor o igual que 3.0. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos a las 1:15, son unos 12 minuticos de descanso. Entonces, bueno,